Amigas y amigos, bienvenidos a El Ciudadano TV. En este espacio de diálogo abierto nos encontramos con el legislador Mauro Andino, quien es presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y fue en su momento el ponente de la Ley Orgánica de Comunicación. Con él hablaremos sobre este tema importante para el país, que es la Ley de Comunicación, con el cual se ha tratado de cumplir el mandato popular de los ciudadanos en las urnas. Asambleísta, bienvenido a El Ciudadano. Gracias, un gusto poder compartir. Finalmente se aprobó la Ley de Comunicación, pero sin embargo tuvo que pasar un periodo constitucional, el 2013-2017. ¿Por qué la Asamblea anterior desacató el mandato popular, que tanto consta en la transitoria primera de la Constitución y también fue mandato de la consulta popular del 2011? Es una pena tener que decir y reconocer que ciertos sectores de oposición acá en la Asamblea Nacional no dieron cumplimiento al mandato constitucional, como tampoco al aval de la consulta popular que le dijo a esta Asamblea que sin dilatorias debía expedir una ley de comunicación. ¿Y por qué es lamentable? Porque muchos asambleístas apadrinaron a los grandes empresarios de la comunicación, aquellos que han controlado los medios, aquellos que han estado vinculados al sistema financiero, a la banca, aquellos que se han acostumbrado a desinformar y no informar adecuada y seria y responsablemente a los ecuatorianos. La voluntad política de quienes fuimos y somos asambleístas de país no fue suficiente para poder expedir esa ley, porque requeríamos de 63 voluntades. Pero esa época quedó atrás. Y hoy, enhorabuena, con una mayoría que ustedes, ecuatorianos y ecuatorianas, ratificaron en las urnas, hoy hemos podido hacer realidad ese gran objetivo, ese sueño de que los ecuatorianos y ecuatorianas contemos con una ley de comunicación que lo que ha hecho es desarrollar los derechos a la comunicación, fundamentalmente ese derecho humano que es la libertad de expresión. Pero aquí quiero resaltar algo importante. Varios actores políticos de oposición o los empresarios de la comunicación han pretendido llevar el debate exclusivamente a través de ese derecho humano y fundamental que es la libertad de expresión. Yo reconozco su importancia, pero para que en verdad se haga realidad ese derecho a la libertad de expresión, hay que desarrollar y había que desarrollar otros derechos, como el derecho a la información, como el derecho a la democratización del acceso a los medios de comunicación, que todos los ciudadanos, los colectivos, las organizaciones, las diferentes funciones del Estado tengan medios públicos o el sector comunitario tenga medios comunitarios, que se garantice la programación aquí respetando las franjas horarias, ¿sí? Para adultos, para programas compartidos con menores de edad o simplemente para todos, porque eso no se lo ha hecho aquí en el Ecuador. Se ha irrespetado las franjas horarias a cualquier hora, programas que podían ver niños, niñas o adolescentes, cuando esos programas debían y deben estar establecidos dentro de las franjas con una persona adulta o para adultos a partir de las 22 horas. Se ha democratizado la palabra entonces con esta ley de comunicación. Ahora se garantiza el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión, no solamente para los dueños de los medios, sino para los 14 millones de habitantes. Efectivamente, hoy con esta ley de comunicación lo que hemos hecho es democratizar el acceso para que todos puedan opinar, informar, decir lo que sienten, pero con responsabilidad, sí, porque lamentablemente aquí ha existido una concentración de los medios. Cerca del 90% de las frecuencias de radio y televisión en 8 familias. Solo en 8 familias, mientras que los medios públicos, los medios comunitarios, prácticamente invisibilizados. Con esta ley vamos a abrir el espectro radioeléctrico. 33% para los medios públicos, 33% para los privados y 34% para los comunitarios. Y aparte de ello, acciones afirmativas a favor de los concesionarios de los medios comunitarios. Sí, exoneración de impuestos para adquisición de equipos, de implementos, capacitación, transferencia de tecnología, y de esa manera
se diversifique, se multiplique las programaciones, pero no esa programación chatarra que permanentemente nos han estado vendiendo los medios comerciales que son los privados, sino programas culturales, educativos, que difundan y propicien el desarrollo y el respeto de los derechos humanos, que le digan no a las drogas, no al alcoholismo, no al tabaquismo, sí a programas de distracción, pero no a ese programa chatarra que siempre nos quisieron mantener controlados y acostumbrados los medios privados. La redistribución del 34% de las frecuencias de radio y televisión para medios comunitarios, ¿cómo se subdividirá? ¿Se trata solamente de nacionalidades indígenas, afrodescendientes o montubias, o también de universidades, escuelas politécnicas y otros gremios periodísticos? Aquí hay que hacer una precisión. Cuando hablamos de medios públicos, privados y comunitarios, cada uno de ellos tiene su objetivo, tienen sus finalidades. Los medios privados es obvio que buscan el asunto económico, porque comercializan la información. Los medios públicos no tienen fines de lucro, ¿sí? Porque lo que se pretende es que a través de esos medios públicos, como TV Ecuador, por ejemplo, difunda programas culturales, educativos, de relevancia para la comunidad. Y los medios comunitarios tampoco tienen fines de lucro. Lo que ellos perciben por los ingresos económicos de cualquier naturaleza tiene que ser reinvertido precisamente en esos medios y luego pensar en ese sector, en esa comunidad o en esa organización. Pero hablamos del 33% para los medios públicos, 33% para los privados y 34% para los comunitarios. Cuando hablamos de los comunitarios, no es que hablamos exclusivamente para las organizaciones o los pueblos a los que usted ha hecho referencia. En los medios comunitarios pueden ser parte un grupo de jóvenes, de adolescentes, puede ser un grupo de estudiantes, pueden ser amas de casa, pueden ser profesionales de la comunicación, puede ser un colectivo de periodistas, puede ser una organización de artesanos, puede ser un gremio de profesionales dentro del arte, de la música, ¿sí? Es decir, con una gran amplitud, sin dejar atrás obviamente al sector indígena o al sector campesino. Y cuando hablamos de los medios públicos, no es lo que dicen ciertos empresarios de la comunicación o ciertos periodistas cuando tratan de deslegitimar o confundir o tergiversar lo que consta en la ley. Medios públicos no son exclusivamente, como ustedes dicen, los gubernamentales, no. Medios públicos pueden ser a través de los municipios, pueden ser de los consejos provinciales, de las juntas parroquiales, de las universidades, de las escuelas superiores politécnicas, pueden ser igual de la Contraloría General del Estado, puede ser de la función judicial, en fin, de cualquiera de las entidades del sector público. Ellos son los medios públicos. ¿Y para qué? Para que puedan difundir igual la actividad que llevan a cabo. Porque mientras más informado esté el pueblo ecuatoriano, mientras más información fluya, las ciudadanas y los ciudadanos van a desarrollarse de mejor manera, porque van a saber qué ocurre en su cantón, qué ocurre en su parroquia, qué ocurre en su comunidad, en su provincia, en su región o en el país en general. Asambleísta, ni bien se aprobó la Ley de Comunicación el 14 de junio en el Pleno de la Función Legislativa y a partir de ese momento y también con el ejecútese del Presidente de la República del 21 de junio, ha empezado una campaña implícita, si se quiere, de desprestigio a la ley. Se trataba de decir que la ley fue aprobada sin el debate necesario. Muchas personas, incluso a nivel internacional, han tratado de deslegitimar lo actuado por las funciones del Estado. ¿Cuál es su respuesta ante estas posturas internacionales y también de la prensa mercantil? Bueno, mire, hay ciertos actores políticos, determinados asambleístas o exasambleístas, que inclusive están llorando, están con la herida abierta porque el pueblo no los ratificó como asambleístas. Otros se han pretendido convertir en actores ciegos, sordos y mudos. ¿Por qué? Porque pretenden desconocer la voluntad del pueblo ecuatoriano, que le dijo a esta asamblea que tiene que aprobar una ley de comunicación y lo hizo. Y no es que lo hemos hecho simplemente a escondidas o con trámites bajo la mesa o entre gallos o medianoche como ocurría en el pasado. Recuerde usted que las leyes antes se aprobaban entre gallos y medianoche.
sin el debate, sin la participación de la ciudadanía, de los colectivos, de las organizaciones sociales. Hoy es diferente. Este proyecto de ley, que hoy es una realidad, es una ley ya, la de comunicación, como ningún otro, ni siquiera en ese viejo Congreso, se ha debatido tanto y se ha socializado tanto. Cerca de 4 años, conferencias, mesas redondas, coloquios, comisiones generales en el Pleno, en la Comisión de Comunicación, propuestas, sugerencias, observaciones, cientos. Y hemos escuchado al pueblo, a la ciudadanía, y en base a ello hemos construido lo que hoy es ya una gran realidad, la ley de comunicación, para democratizar la palabra. Pero también organismos de carácter internacional han pretendido deslegitimar la construcción de esta ley. ¿Y por qué? Porque algunos, como la señora Botero, siempre ha estado en total oposición a este gobierno y a las iniciativas de este gobierno o a lo que hemos hecho en la Asamblea Nacional, vinculada, se dice, a algunas organizaciones precisamente del país que han estado opuestas a que se expida esta ley de comunicación. Se ha dicho que no se ha debatido, falso, mentira, ratifico, cerca de 4 años. O igual de Colombia, ciertos periodistas o propietarios de medios de comunicación han pretendido deslegitimar. Les decimos que los hermanos colombianos revisen la ley, analicen, al igual que el resto de hermanos o conciudadanos de diferentes países de Latinoamérica y del mundo. Y estoy a lo mejor seguro que van a imitar lo que se ha hecho acá en Ecuador para dotarle a los ciudadanos y a las ciudadanas de una ley que sí garantiza la libertad de expresión, que sí garantiza la libertad de información, pero con responsabilidad ulterior. Que a través de esta ley vamos a decir basta al monopolio o a la concentración de los medios en pocas manos. Que a través de esta ley lo que hemos hecho es desarrollar criterios para que ya no se atente en contra de la dignidad de las personas, en contra de la honra, o que se descontextualice la información o se manipule la información, como se lo ha hecho a través de varios medios. Si es que se han presentado o se presentan demandas a nivel nacional o internacional para supuestamente dejar sin efecto esta ley, pues serán los organismos, aquí la Corte Constitucional, la que tenga que decidir, y seremos respetuosos de esas resoluciones. O si la CID o la Corte Interamericana decide pronunciarse en algún momento, pues seremos respetuosos. Pero lo que también exigimos es respeto al Ecuador, a nuestra soberanía, para que nosotros construyamos las leyes como lo hemos hecho, amparados en esa Carta Fundamental de Montecristi, como también en los instrumentos internacionales fundamentalmente de derechos humanos. Asambleísta, usted ha tocado 2 temas bastante importantes y delicados a la vez. Diario El Telégrafo demostró que representantes de los gremios supuestamente defensores de la prensa en el país viajaron a Colombia para solicitar a los medios colombianos que realicen un editorial con la finalidad de dejar una imagen negativa del país el 14 de junio en la aprobación de la Ley de Comunicación. Eso por un lado. Por el otro lado, Catalina Botero, relatora especial de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha enviado una misiva al canciller del Ecuador demostrando su preocupación, su pseudo preocupación por la aprobación de la ley. Sin embargo, hace varios meses atrás se aprobó en el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe totalmente sesgado y descontextualizado de la realidad ecuatoriana en la relación de los medios con el Estado ecuatoriano. ¿Cuál es su opinión al respecto de estos 2 casos específicos? Empecemos por la parte final. Ese informe de la Comisión prácticamente estuvo sesgado, parcializado, descontextualizado y ni siquiera actualizado, porque si usted revisa ese informe, se hace referencia a hechos que datan del 2010, del 2011. Es decir, ni siquiera tuvieron el tiempo para darse cuenta que lo que habíamos hecho en el proyecto de la Ley de Comunicación eran cambios fundamentales, muy diferentes a lo que se inició con ese proyecto de César Montúfar, con ese proyecto de Lourdes Tibán y de Rolando Panchana.
fuimos modificando, fuimos cambiando. Por lo tanto, lo que se dice ahí es totalmente sesgado. ¿Para qué? Para hacerle daño al Ecuador, para pretender deslegitimarle ante los organismos internacionales. El otro caso de periodistas ecuatorianos que viajaron a Colombia a pedir que se confabulen para hacer un editorial, eso es denigrante desde todo punto de vista. No es ético, no es procedente que tengan que salir de nuestras fronteras nuestros propios compatriotas a decir, generen daño, generen incertidumbre, mientan, manipulen para deslegitimar el trabajo que hizo la Asamblea. Pero, enhorabuena, nosotros no dependemos de 4, 6, 10, 20 o 100 medios de comunicación privados, sino nosotros respondemos al pueblo ecuatoriano, a 14 o 15 millones de ciudadanos y ciudadanas que están, creo, si no me equivoco, en su mayoría, en acuerdo con lo que ha hecho la Asamblea, darle una ley de comunicación y dejar atrás, en gran medida, una ley de radio y televisión, que es así, está en contraposición a lo que establece esta ley, que garantiza los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, que propicia el desarrollo de la publicidad nacional, que y garantiza el trabajo de los productores audiovisuales, sí, para que ya no tengamos que estar importando de Colombia, de Venezuela, de México, de Argentina o de Estados Unidos. Por el contrario, aquí desarrollemos esas capacidades que tienen nuestras mujeres, nuestros hombres, los adolescentes, para hacer productos de primera calidad y no estar importando únicamente de los otros países. Vamos a generar recursos económicos, vamos a generar mano de obra y se va a reconocer el talento y la creatividad de nuestros hermanos y hermanas ecuatorianos. Hablemos ya un poco más del contenido de la ley. Ha sido la ley de comunicación linchada ya inicialmente. Al parecer la norma no es una persona, no estamos hablando de un ciudadano, pero la ley ha sido linchada por la prensa. Se ha hablado del tema de la censura previa. Sin embargo, la norma explica que no se prohíbe la censura previa, no solamente por parte del Estado, sino por dueños, patronos y auspiciantes. ¿Esto cómo es considerado a nivel del derecho el haber legislado la censura previa, que esté prohibida la censura previa? Mire, en la Constitución de la República, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en esta ley que ya está en vigencia, está prohibida la censura previa. En tal virtud es falso, de falsedad absoluta, cuando sostienen que a través de esta ley se está generando una censura previa. No es así. Lo que existe es responsabilidad ulterior, ¿sí? Eso es lo que está estableciendo. Y la censura previa, que hace referencia a las limitaciones, la propia Constitución o la Convención Interamericana, por ejemplo, en el caso de la protección de los niños, niñas o adolescentes para espectáculos públicos o lo que tiene que ver con el Estado ecuatoriano, ¿sí? Sobre seguridad, hay ciertas limitaciones. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión no es ilimitada, no tiene su techo. No se puede, a pretexto de la libertad de información, de expresión, vulnerar derechos de terceras personas. No. Sin embargo, y hay un linchamiento a la ley que ha sido aprobada. Allí veo algunos medios de comunicación que están sacando todos los días casi páginas enteras, ¿sí? Pretendiendo deslegitimar el trabajo que hemos hecho en la Asamblea. Pero yo les invito a ustedes ecuatorianos y ecuatorianas que revisen la ley, que analicen, que no se dejen llevar por lo que este ciudadano está diciendo, ni por lo que dicen los medios de comunicación de carácter privado o cualquier otro periodista o comunicador. Ustedes revisen la ley, analicen y estoy seguro que van a darse cuenta que lo que hemos hecho es desarrollar los derechos a la comunicación. Pero la pregunta también iba enfocada por el tema de que se prohíbe la censura previa por parte de los auspiciantes, por parte de los accionistas, por parte de los patronos de los medios mercantilistas. Muchos casos se han dado que han sido muy conocidos, pero las personas se han callado, los profesionales de la comunicación se han callado de que han querido publicar algo, pero esto posiblemente afectaba a algún auspiciante, a alguna persona que pagaba la pauta en un canal. Efectivamente, usted ha topado un punto que hay que resaltar. En una investigación de Fundamedios, no sé si es del 2010 o del 2011, en donde se da cuenta que la censura previa
proviene de los propios concesionarios o dueños de los medios de comunicación privados. Allí nace la censura previa. ¿Por qué? Porque el propietario, porque el concesionario le dice al periodista, le dice al director, al jefe de redacción o a los que participan en la construcción de esa información: tú no sacas esto, o saca solamente esto. Es decir, hay una censura. O simplemente los anunciantes, los que ponen la publicidad de servicios, de bienes o de cualquier otra naturaleza, ¿qué es lo que le dicen? A ver, le ponemos aquí publicidad, pautamos publicidad, pero usted no le da cabida en este medio a este funcionario, a este asambleísta, a este alcalde. O lo contrario, le damos publicidad, pero usted tiene que entrarle a golpear duro a este alcalde, a este prefecto, a este gobernador o a este asambleísta. O simplemente ataque al gobierno y le damos publicidad. Eso es censura previa. Y se dice en gran parte en esos estudios que hizo Fundamedia de que la censura previa proviene precisamente al interior de los medios. Muchos no han tenido la libertad para decir lo que quieren o lo que sienten, o se les ha recortado, se les ha reducido, ¿sí? O se les ha impedido para expresarse como ellos bien han querido. Pero hoy con esta ley se va a sancionar esas viejas y negativas prácticas que se han venido utilizando en ciertos medios de comunicación. El presidente de la República en el Enlace Ciudadano 327 se refirió al linchamiento mediático. Dijo que el periodismo serio de investigación no tiene por qué preocuparse, que deben preocuparse aquellos que monopolizaron la palabra, que monopolizaron el texto para hacer daño a la ciudadanía, para meterse con la vida privada, como fue el caso del asambleísta María Augusta Calle, a quien se la quiso vincular directamente con las FARC. Periodismo investigativo, sí, pero con responsabilidad. Un periodismo investigativo serio, sí, contrastando inclusive las fuentes, determinando si en verdad esos hechos tienen o no que ver con la realidad, y no a veces imaginando o simplemente tomando partido, sí, partido, o lo que han hecho los medios de comunicación, a veces en trámites de carácter judicial, ya sentenciar a alguien. Eso no debemos permitir. El linchamiento mediático se ha dado en el Ecuador, sí, como consecuencia de las permanentes acciones de determinados medios, menoscabar la imagen, la credibilidad de un ser humano. Por ello estamos determinando sanciones para los periodistas, comunicadores o medios de comunicación que pretendan seguir atentando en contra de los derechos de otras personas. Eso es lo que hemos hecho, no más. Pero vamos a seguir difundiendo esta ley, socializándola para que el pueblo ecuatoriano en verdad conozca de qué se trata y no se deje sorprender por aquellos que quieren seguir manipulando como lo han hecho en el pasado a través de la libertad de expresión o de la libertad de información. Asambleísta, para terminar, ¿puede explicarnos un poco mejor a nuestros televidentes cómo se va a reglamentar la ley de comunicación ya una vez aprobado? ¿Cuál es el proceso transitorio que se viene ahora, también con la conformación del Consejo de Regulación de la Información? De acuerdo a la ley, hay 30 días para la conformación del Consejo de Desarrollo de la Comunicación. Se tendrán que designar a través de cada una de las funciones del Estado que conforman la misma. El presidente de la República igual tiene que remitir la terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para designar al superintendente de la comunicación. El Ministerio de Finanzas tiene 90 días para entregar el presupuesto necesario para el desarrollo y funcionamiento del Consejo de Desarrollo, de la superintendencia, del personal y todo lo demás. Y el Ejecutivo igual tendrá que expedir el reglamento en relación a toda esta normativa, a toda esta ley. Ya es competencia del Ejecutivo desarrollar ese reglamento que va a servir para ampliar muchos temas que están determinados o desarrollados en la propia ley de comunicación. La palabra ya es de todo, asambleísta Andino. Obviamente, hoy sí, la palabra ya es de todos, de ustedes, amigas ecuatorianas, amigos ecuatorianos, de los adolescentes, de los indígenas, de los afros, de la gente de diferente tendencia sexual, de los niños, niñas, adolescentes, de todos, porque lo que hemos hecho es construir esta ley para todos y para todos, no para ciertos sectores como se hacía en el pasado. Recuerden que la palabra ya es de todas y de todos. Legislador, muchísimas gracias por esta entrevista para El Ciudadano. A usted, muchísimas gracias.
Fue el asambleísta Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en entrevista para El Ciudadano TV.